Vamos a insistir con este tema, pero llevándolo más a lo que es violencia general, delincuencia, propuestas que han salido de distintos lugares, fundamentalmente desde la oposición, para poder combatir esta inseguridad que campea puntualmente además en lugares también específicos, eso hay que decirlo, y en áreas específicas. Vamos a estar recibiendo nosotros al sociólogo Rafael Paternain, senador del Frente Amplio, trabajaba en el observatorio, ¿no? En su tiempo, ahí está, en el observatorio de criminalidad justamente, ¿no? Del Ministerio del Interior, o sea que su postura es bien idónea para poder, al menos su punto de vista, ¿no? Repasemos, por ejemplo, entre las propuestas que se estuvieron escuchando para poder combatir la inseguridad, en algunos lugares venían por el lado de los militares. A ver. Las declaraciones del presidente van en el mismo sentido en que se habían pronunciado durante el fin de semana el subsecretario del Interior Jorge Vázquez y el ministro de Defensa Jorge Menéndez. Ambos sostuvieron que solo en temas puntuales específicos pueden intervenir los militares en temas de seguridad. La seguridad interna del país la tiene que cumplir el Ministerio del Interior, y así se está trabajando. Puede haber casos excepcionales, como los hay, la custodia perimetral de las cárceles o ahora la custodia de zonas fronterizas, pero hasta ahí llegamos. Los militares tienen que cumplir su función y la policía la suya. No hay un clima de guerra como algún actor político dijo que había. No, ustedes lo ven como lo veo yo. Un clima de guerra es otra cosa. ¿Bonomi va a durar hasta el final de la gestión? Yo lo dije desde el principio. Constituí un equipo de gobierno para los 5 años de gobierno. Bien, bienvenido al programa, Paternain, gracias por estar aquí. Más allá de lo de los militares en la calle, es una de las tantas ideas que se manejan por allí. También está la de cadena perpetua revisable. Están quienes entienden que la cárcel no es la solución. De hecho, usted habla bastante del populismo punitivo, que le vamos a pedir después que lo explique. Más allá de entrar en detalles, ¿cuál es su análisis? Más que usted ha estado en este tema, por su experiencia dentro del observatorio también, siendo testigo directo de las evoluciones o involuciones que como sociedad estamos viviendo. ¿Qué análisis puede hacer? Bueno, yo lo haría en 3 partes sintéticas. Sí. La primera, que en realidad estamos viviendo los resultados de un proceso. Esta es una conversación largamente reiterada, es decir, no es la primera vez que nos ponemos a desentrañar las claves de estos problemas. Yo diría que el país hace más de 2 décadas que está girando en torno a esta problemática, seguramente sin encontrar un rumbo claro. Entonces, podríamos decir que es una nueva realidad, sí, es una nueva realidad, pero me parece que también responde a un proceso más general. Eso como primer punto del análisis. El segundo punto del análisis, que estamos en un contexto de delito muy complicado, creciente. Con algunas dimensiones que se van incorporando que no pueden ser soslayadas, ¿no? Hoy hay una modalidad de delito extremo y sobre todo le podríamos llamar el delito enquistado, muy territorializado, que tiene claves de resolución muy complejas. ¿El que se vincula más con el ladrón, el narcotráfico? Que no podemos de ninguna manera trivializar. Estamos muy lejos de otras realidades latinoamericanas, pero también nos vamos alejando de nuestra propia realidad histórica. Y el tercer elemento para contribuir a este análisis, que también forma parte de la dinámica, estamos en una situación política también muy difícil, en la cual, bueno, lo que empieza a prosperar es una suerte de agenda de gobierno estancada. El gobierno tenía una agenda que seguramente se inició en el año 2010, que tuvo sus avances institucionales importantes, algunos logros entre el 2016 y el 2017, pero esa agenda parece ahora funcionar más a golpe de inercia que otra cosa. Pero en paralelo también empieza a haber una reacción, que tampoco es nueva, pero que se empieza a materializar, una reacción programática, política, que un poco va en la línea también de las demandas sociales, que nos va llevando a una zona que a mí me preocupa especialmente. O sea, estamos asistiendo a un menú de soluciones que entran al debate público, que no eran tan corrientes en el Uruguay hace algunos años atrás, más allá de que hubiera
corrientes de opinión que pudieran sustentar esto, pero que empiezan a naturalizar cuestiones muy inquietantes, ¿no? Es decir, yo identifico esto del arco punitivo en 3 o 4 medidas que las encontramos en el Uruguay, pero también las encontramos en el debate latinoamericano, es decir, la militarización de la seguridad, la introducción de recursos punitivos cada vez más drásticos, esto de la condena perpetua revisable, algunas otras medidas que van en la línea también de aumentar los niveles de discrecionalidad del trabajo policial, sobre todo en algunos proyectos que modificarían la lógica de la defensa o de la legítima defensa y podrían habilitar, según ciertas perspectivas, una lógica muy peligrosa de gatillo fácil. Es decir, vamos arrinconando, esto tiene su explicación que lo podemos ver después, y eso nos va dejando que, además de los problemas objetivos, además de los problemas que están en la consideración, nos van dejando sin aire político. Esto es una idea que nosotros trabajamos, insistimos mucho en ella, para una acción programática, política, institucional de carácter marcadamente preventivo. Claro, frente a la magnitud de los problemas y frente a la idea de militarizar la seguridad, ¿qué eco, qué resonancia, qué grado de incidencia puede tener una medida que trabaje más en la integralidad de la prevención? Que la prevención no es hacemos hoy para que dé resultado dentro de 10 años, no estamos planteando eso, sino algunas otras medidas sobre las cuales también podemos profundizar. Entonces, estamos en la misma conversación, hay algunos problemas de violencia y criminalidad que están teniendo una intensidad inquietante y después hay una dinámica política que creo yo nos tiene en una dialéctica de suma cero. Bien. ¿Qué opinan en el panel de lo que acaba de decir nuestro invitado? Yo creo que hay muchas vertientes que deja abierto el sociólogo Paternain. Yo hoy de mañana estuve en un desayuno, los clásicos desayunos que hace ADM, la Asociación de Dirigentes de Marketing, donde participaron los intendentes Yamandú Orsi de Canelones, Carlos Moreira de Colonia y Enrique Antía de Maldonado. Cuando se abre el espacio de las preguntas, la primera pregunta, luego de que cada uno de ellos hizo una exposición sobre lo realizado en su departamento, dando cifras, en fin, proyectos, etc. La primera pregunta que sale del público es vinculada a la seguridad, la primera. Y los tres coincidieron con algunos matices en el caso de Moreira en que no son partidarios de la intervención de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad, repito, con la excepción de Carlos Moreira, que dijo que él era partidario de trasladar o transformar 2.000 cargos militares en una Guardia Nacional que dependería del Ministerio de Defensa Nacional y colaboraría con el Ministerio del Interior. Salvo eso, que repito fue un matiz porque tampoco implicaba que el ejército saliera a patrullar las calles, lo que hubo coincidencia fue respaldo a la acción policial. Es decir, por lo menos en estos gobernantes se entiende que no hay un respaldo político suficiente para la acción policial y que ese puede ser un factor que está de alguna manera contribuyendo a que esto se esté yendo de las manos. El otro aspecto que se destacó fue el de la coordinación con la justicia. Se entiende que muchas veces la justicia no está a la altura de las circunstancias. Y finalmente, reforzar la tarea de la inteligencia policial. Muchos casos, sobre todo de narcotráfico, primero requieren un estudio de la inteligencia policial que permita circunscribir dónde están los focos de riesgo y después la parte operativa actuará. Es decir, el tema está en la agenda de todo el mundo, el tema está en la preocupación de la gente, hay distintos matices en la forma de abordarlo. Ahora, no hay conformidad ninguna con el estado de la situación y hay una preocupación muy grande en toda la sociedad. Desde que Paternain renuncia al Observatorio de Violencia y Criminalidad, se ha venido escuchando una voz que está dentro del Frente Amplio, que es una voz crítica. Y eso le falta a este gobierno y le falta al Frente Amplio respecto al tema seguridad. Acabamos de ver cómo el ministro Bonomi está blindado por la fuerza política. ¿Por qué está tan solo usted en este tema? ¿Por qué, si la preocupación es tan grande, el Frente Amplio no presiona para cambiar esa política, como sí lo ha hecho desde un punto de vista en estos últimos días con el TLC? Por ejemplo, observando, presentando reparos a la política internacional, y sin embargo, cada vez que se interpela a Bonomi, el Frente lo blinda. A ver, nosotros no creemos estar tan solos en principio, ¿no? Creo que hay una visión que es muy compartida dentro del Frente Amplio, que podría tener también respaldos en términos sobre todo de sensibilidad política o de sensibilidad social para el abordaje de estas cosas. La soledad puede estar más vinculada a esto que yo decía antes, es decir, hay una dialéctica política
que en el caso nuestro también nos obliga a cerrar filas con el ministro del Interior. Y nos obliga a cerrar filas porque en el contexto de esa interpelación, en la cual yo estuve y yo voté a favor del respaldo al ministro, en la dinámica del nivel de acusación o de los argumentos que se manejan contra la gestión del Ministerio del Interior, yo comparto que es una gestión digna de ser respaldada. Entonces, eso va generando también en el oficialismo, de alguna manera, un acostumbramiento por la dinámica que se ha ido instalando en términos de oposición política, y lo digo con claridad, que muchas veces obliga a cerrar filas, Con algunos canales que se han abierto, se abrieron a principios del año 2003 con la línea de los acuerdos multipartidarios, y el presidente Tabaré Vázquez los abrió en el año 2016, también con una línea de acuerdos programáticos que no pudieron prosperar, o mejor dicho, prosperaron porque una cantidad de medidas que se tomaron y que se votaron que, sobre todo desde nuestro punto de vista, ratificaban un rumbo punitivo, un rumbo más de la lógica de la sanción penal, con el cual creemos que no compartimos en principio. Entonces, ahí hay un enorme desafío para el Frente Amplio particularmente, porque la pregunta tenía que ver con esta, de cómo la política puede fijar un rumbo por fuera también, de lo que le imponen las demandas, no por fuera de las demandas, que es otra cosa, porque la demanda de seguridad, el reconocimiento del problema de la seguridad, el impacto que el delito tiene en la vida cotidiana, es una demanda que siempre hay que incorporar y cada vez más. El problema es la agenda que eso impone, que es lo que estamos viendo hoy en día, es decir, nosotros podemos tener una apertura al reconocimiento del problema, y creo que en ese sentido el gobierno y el Frente Amplio lo ha hecho, lo que no necesariamente implique compartir muchas de las medidas que tienen más trascendencia o que tienen más impacto. Lo que termina sucediendo es que la política del Ministerio del Interior no es ni lo que la oposición reclama, ni lo que ustedes quieren, ni lo que su grupo y su manera de pensar quiere. Bueno, en parte yo creo que la política ministerial ha quedado en ese punto intermedio. Y no es efectiva, usted mismo lo ha reconocido. En ese punto intermedio, y eso sí es un enorme desafío para la izquierda y para el propio gobierno. Es decir, cómo se logra canalizar en este marco político que está actualmente definido un proceso que permita, en primer lugar, mantener una línea con lo que se ha venido acumulando en términos de reformas institucionales, porque muchos de estos problemas que hoy se reconocen sobre la dificultad del trabajo de la inteligencia policial, la necesidad de mejorar la investigación criminal, dotar a la policía de recursos, darle fortalecimiento, tener una policía más capacitada, más inteligente, es una línea de trabajo que se ha venido sosteniendo y hay que seguir sosteniendo, porque ahí ha habido un cambio muy significativo. Lo mismo con la modificación de las reglas de la sanción penal. Recién estamos en los primeros pasos de la implementación de un código. Bueno, hay que seguir profundizando. Hay una línea también de mejora sobre la cual aparte estamos lejos todavía del sistema penitenciario. Bueno, eso, mantenerlo y darle seguramente una impronta con una agenda marcadamente preventiva en donde la prevención además pueda unirse con políticas más radicales y más efectivas de inclusión social, es un desafío político, porque mover eso supone mover muchas cosas. Entonces, tenemos que hacer una pausa, Paternain, pero en esa misma dirección dejo planteado para después qué opina de la propuesta de Gustavo Leal, justamente sobre una inyección de varios millones en infraestructura en lugares concretos, como los llamados puntos rojos por un lado, y por otro, usted suele decir que la cárcel no es solución. Ahora, la cárcel no es solución por cómo está hoy la cárcel, históricamente, ¿no? Su incapacidad real de rehabilitar, ¿por eso no es la solución? ¿O porque se entiende que la pena no debe, la sentencia de un juez cuando se condena a alguien que comete un delito, además de la rehabilitación, no tiene un carácter punitivo, no debiera tenerlo? Por eso, ¿no? ¿Es por eso que no es solución la cárcel? Lo hablamos en instantes, ya venimos.